el médico especialista, en este caso el ginecólogo obstetra, pero también esta actividad lo realizan los médicos generales cuando se encuentran realizando el internado o están trabajando en un primer o segundo nivel. Y el tema que vamos a tocar ahora es el control prenatal. ¿Cómo definimos al control prenatal? Pues es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que realiza el médico general o el médico especialista, inclusive la enfermera si es que no hay médico. Esto con el propósito de controlar la evolución del embarazo. Es decir, desde el momento de la fecundación hasta el parto, inclusive en el periodo del puerperio, después del parto. El control prenatal que va a realizar la mujer embarazada todos los meses sirve para detectar también los factores de riesgo, para preparar a la futura madre para el parto, la maternidad y la crianza del recién nacido. Entonces, como ustedes verán, el control prenatal tiene mucha importancia en las pacientes embarazadas. Según la Organización Mundial de la Salud, nos indica que toda mujer embarazada debe tener como mínimo 5 controles prenatales. Pero esto es en embarazadas de bajo riesgo. ¿Qué significa eso? En embarazadas que no tienen patologías agregadas o que no están con patologías que se van a presentar en el embarazo. La periodicidad que menciona la Organización Mundial de la Salud para llegar al mínimo de 5 consultas prenatales es la siguiente. La OMS indica que debemos controlar a estas mujeres embarazadas con bajo riesgo mensualmente hasta las 28 semanas, más o menos hasta el 6º mes del embarazo, mensualmente, cada mes, cada 4 semanas. Después de las 28 semanas, debemos controlar cada 2 semanas hasta las 36 semanas. Una vez que la mujer embarazada llega a las 36 semanas, nosotros como médicos debemos controlar semanalmente hasta el nacimiento. Entonces, con esta periodicidad llegamos a lo mínimo como 5 controles prenatales. Pero no se olviden que esto es en embarazos de bajo riesgo. ¿Y cuál es el objetivo de realizar estos 5 controles prenatales? ¿Qué acciones, qué procedimientos vamos a realizar nosotros como médicos en estos 5 controles? En cada control vamos a hacer prevención, vamos a hacer tamizaje, o sea, vamos a solicitar exámenes complementarios para poder detectar alguna patología o alguna enfermedad. Y vamos también a evaluar los factores de riesgo, ¿ya? Mensualmente en cada control. Y con todo ello, pues vamos a llegar a un diagnóstico, ¿no? Si se trata de un embarazo de bajo riesgo o de un embarazo de alto riesgo. En nuestro país, para poder llegar a lo mínimo, a los 5 controles, bueno, nuestro país está como 4 controles prenatales en embarazos de bajo riesgo.
El Ministerio de Salud ha pues promulgado bonos que más adelante vamos a ver. Entonces, en nuestro país, como mínimo, en embarazos de bajo riesgo, necesitan 4 controles prenatales. ¿Y cuál es la periodicidad de poder realizar estos controles? La primera consulta en las primeras 12 semanas. La segunda consulta entre las 20 y 24 semanas. La tercera consulta entre las 28 y 32 semanas. Y la cuarta consulta entre las 36 y 38 semanas. Entonces, esto es la frecuencia de controles que debemos hacer nosotros como personal de salud en una mujer embarazada sin factores de riesgo. ¿Y qué ha hecho el gobierno o el Ministerio de Salud para que nuestras mujeres embarazadas acudan a los centros de salud para poder acceder a estos 4 controles prenatales? Pues el gobierno o el Ministerio de Salud ha lanzado, diríamos, el famoso bono Juana Zurduy. ¿Alguna vez han debido escuchar este bono Juana Zurduy? Que es un decreto supremo 0066 que se realizó en la gestión 2009. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de poder disminuir la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas. Entonces, con este decreto, con este bono, hemos mejorado, no en el 100%, ¿no? En un 95% hemos mejorado en poder abarcar, a dar la atención a las mujeres embarazadas en el país. ¿No? Y además, las mujeres acuden, ¿no?, a los controles prenatales con embarazos de bajo riesgo, pues para ser beneficiadas, ¿no?, con 320 bolivianos y también tener su subsidio universal prenatal, que es a partir del 5º mes. El subsidio más o menos corresponde a 300 bolivianos cada mes. Cuando la mujer gestante o la mujer embarazada cumple los 4 controles prenatales, más el parto institucional, o sea, que la mujer tenga el parto en un hospital o en una posta, en un primer, segundo nivel, más un control postnatal, o sea, el control de puerperio, pues ella es beneficiaria de este bono con 320 bolivianos. Entonces, estas son estrategias, ¿verdad? Estrategias del Ministerio de Salud para poder mejorar la salud materna, la salud materno-infantil. Y de esta forma, pues disminuir la mortalidad materno-infantil. Bien, ¿cuáles son las características de un control prenatal, de un buen control prenatal? Tiene 4 características. Debe ser precoz o temprano, debe ser continuo y periódico, debe ser completo o integral y debe ser extenso, de amplia cobertura. Entonces, estas son las 4 características de un buen control prenatal. Vamos a describir cada una de estas características, qué beneficios trae para la mujer embarazada. El control prenatal debe ser precoz. ¿Qué significa esto? Que la mujer embarazada debe acudir a su primer control antes de las 12 semanas. Más o menos eso equivale antes de los 3 meses del embarazo. ¿Y para qué? ¿Para qué debe acudir la paciente tan tempranamente a sus controles prenatales? Debe acudir, 1,
para determinar la edad gestacional, o sea, de cuántos meses está embarazada la mujer, para realizar promoción de salud, prevención, para poder detectar tempranamente los factores de riesgo durante ese embarazo, para poder solicitar los exámenes complementarios. Toda mujer embarazada que acude precozmente a su primer control, nosotros como médicos debemos solicitar todos los exámenes complementarios que más adelante los vamos a conocer, ¿no? Como un hemograma, glicemia, parcial de orina, creatinina, grupo sanguíneo, RH, BDL, el Chagas-High, el Papa Nicolau y más una ecografía. La ecografía, tenemos dos tipos de ecografía. Una ecografía transvaginal y una ecografía obstétrica abdominal. La ecografía transvaginal la vamos a pedir hasta las 12 semanas de embarazo. Si la paciente acude a su primer control después de las 12 semanas, es decir, 18 semanas, 20 semanas, ya no solicitaremos una ecografía transvaginal. Entonces, a paciente la vamos a solicitar una ecografía obstétrica abdominal. ¿Ok? Bien, por otro lado, también vamos a dar suplementación de hierro, ¿no? A la paciente, ¿no? La dosis de hierro que nosotros debemos dar a la paciente durante el embarazo es de 30 a 60 miligramos. Y también se debe administrar ácido fólico a dosis de 400 microgramos o a su equivalente 0,4 miligramos. Este ácido fólico, chicos, se debe administrar hasta las 12 semanas, no más, 12 semanas. Y lo ideal es que la mujer planifique su embarazo, ¿verdad? Entonces, si es que la mujer planifica su embarazo, lo ideal es dar el ácido fólico 3 meses antes a que quede embarazada. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que dar ácido fólico 3 meses antes al embarazo o durante hasta las 12 semanas? ¿Por qué? Porque se ha visto que el ácido fólico previene muchas malformaciones a nivel fetal. Disminuye los tumores cerebrales, los neuroblastomas, el tumor de Wills, leucemias, y disminuye los defectos del tubo neural en un 93%. Es por esta razón que nosotros, como médicos, debemos administrar a nuestras pacientes embarazadas el ácido fólico hasta las 12 semanas. Y mejor si es 3 meses antes al embarazo. ¿Ok? Y vamos a aumentar la dosis de ácido fólico. Vamos a llegar a 5 miligramos día. ¿En qué pacientes? En aquellas pacientes que han tenido como antecedentes un embarazo con feto con defectos en el tubo neural. O han tenido algún antecedente en la familia, en la hermana, algún defecto neural en el feto. Entonces, en ellas sí tenemos que dar ácido fólico con una dosis más alta, que es de 5 miligramos. O en aquellas mujeres que están usando anticonvulsivantes, en aquellas mujeres que son diabéticas mal controladas, o en aquellas mujeres que tienen ingesta pobre de folatos, en fumadoras, en mujeres portadoras de enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, en aquellas mujeres que han consumido por mucho tiempo anticonceptivos orales. Entonces, en todas estas mujeres con factores de riesgo,
nosotros debemos aumentar la dosis de ácido fólico a 5 miligramos día. Y se ha visto que con esto disminuye el 69% de los defectos del tubo neural. Entonces, es por esta razón que el control prenatal debe ser precoz. La segunda característica continua, y hemos mencionado la frecuencia, ¿no?, que ha recomendado la Organización Mundial de Salud. Pero esta frecuencia de 5 controles en todo el embarazo, hasta las 28 semanas mensual, después de las 28 semanas cada 2 meses, cada 2 semanas hasta las 36 semanas, después de las 36 semanas semanalmente hasta el nacimiento. Pero esto es en embarazos de bajo riesgo. Pero si yo tengo una mujer embarazada con alto riesgo, obviamente no va a ser 5 controles, van a ser 10 controles, ¿verdad? Entonces, esta periodicidad va a depender del grado de riesgo obstétrico, del nivel de riesgo médico que tiene cada mujer embarazada, del nivel de riesgo social y psicológico también de la mujer embarazada. La otra característica es que debe ser el control prenatal completo e integral. Entonces, nosotros en cada control prenatal tenemos que educar a la mujer, hacer la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación. Y debe ser extenso, que debemos abarcar a la mayor cantidad de la población posible, de la población embarazada. Al 100% debería la mujer embarazada realizar su control prenatal. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, Bolivia tiene una cobertura del 95.6%. Y con 4 controles prenatales, el 85.6%. Y este porcentaje se ha logrado gracias al bono Juana Zurduy y al subsidio universal prenatal, que son estrategias, ¿no?, para poder llegar a las mujeres embarazadas. No, a ver, no corre esto. Déjenme ver. Bien, ahora vamos a ver sobre la alimentación. También nosotros en el control prenatal tenemos que orientar sobre la alimentación a nuestras pacientes embarazadas. La mujer embarazada debe tener en su alimentación omega 3. Y el omega 3 se encuentra en el pescado y en los mariscos. Y por lo menos debe consumir 2 porciones de pescado y mariscos por semana. Y se ha visto que este tipo de alimentación disminuye en un 21 a 33% el parto pretérmino recurrente. El café, también hay que decir que la mujer que consume bastante café debe tomar no más de 2 tazas diarias. Y esto pues va a disminuir el bajo riesgo, el bajo peso al nacer. Indicar a la mujer embarazada que no debe consumir alcohol, debe consumir vitamina A y beta-carotenos porque previene la ceguera nocturna y la anemia materna. Debe consumir calcio porque disminuye en un 35% la hipertensión gestacional y la preeclampsia en un 50%. Entonces, la mujer debe consumir entre 1 gramo diario de calcio. Dar hierro a la mujer entre 30 a 60 miligramos y debemos iniciar a las 20 semanas. Ojo, no se recomienda las vitaminas C, ni la vitamina D, ni la vitamina E en las mujeres embarazadas. La mujer embarazada debe tomar agua 3 litros diarios, que equivale a 9 tazas. Debe consumir una dieta rica en fibras
evitar las bebidas azucaradas y tenemos que tener conocimiento como personal de salud. La combinación de vitamina D con calcio aumenta el riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, no podemos dar vitamina D junto a calcio. La mujer embarazada debe realizar ejercicios, 20 minutos de ejercicio ligero y 5 veces a la semana debe correr o nadar o deportes de bajo impacto. Debe realizar ejercicio la mujer embarazada. Durante la alimentación, la mujer tiene que aumentar, o sea, en todo el embarazo, ¿ya? En los 9 meses del embarazo, debe aumentar de 9 a 16 kilos de peso, de la siguiente forma. 1,5 kilos cada mes en el primer trimestre. 1 kilo al mes en el segundo trimestre. 1,5 kilos en el tercer trimestre. La ganancia de peso de la mujer embarazada debe ser de 1 a 1,5 kilos por mes. Aquí les traje un cuadrito para ver los intervalos de peso recomendados durante el embarazo, tomando en cuenta el peso por talla. Ustedes me imagino que ya saben sacar el índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces, lo normal en una mujer que quede embarazada con un peso normal, eso equivale a un índice de masa corporal de 18 a 26. Eso es lo normal. Esta mujer debe subir entre 11,5 a 16 kilos con un peso normal. Si la mujer tiene un peso bajo, o sea, está desnutrida, debe subir entre 12,5 a 18 kilos. Y si la mujer tiene un peso alto, debe subir entre 7 a 11 kilos en todo el embarazo. Y si la mujer es obesa, en todo el embarazo debe subir menos de 7 kilos. Entonces, esto es muy importante, observar y manejar el aumento de peso en cada control prenatal. También es muy importante educar y hablar un poco sobre la salud bucal en el embarazo. El 30% en el embarazo padecen enfermedad periodontana, o sea, tienen problemas de caries, ¿no? Y esto pues se ha visto que va asociado al parto prematuro. Entonces, la amenaza del parto prematuro, si no hay ninguna causa, podría deberse a problemas dentales, ¿no? En 1,6 veces. Y por otro lado, también los niños nacen con bajo peso. Entonces es muy importante que la mujer embarazada enviar a la odontóloga para que haga la revisión correspondiente. Por otro lado, también se recomienda a la mujer embarazada que debe utilizar enjuague bucal a base de clorhexidina al 0,12%. ¿Esto con qué propósito? Para limitar el progreso de enfermedades bucales. Y esto también es muy importante, evitar el tratamiento dental electivo en embarazos mayores de 35 semanas y solicitar radiografías. Bien, aparte de la parte bucal, nosotros en este proceso del control prenatal, en esta actividad que vamos a ofrecer a la mujer embarazada, pues tenemos que realizar tamizaje, ¿no?, de algunas patologías frecuentes que podemos ver durante el embarazo. Una de ellas es la isosensibilidad materna, o sea, la incompatibilidad sanguínea. ¿Qué acciones, qué medidas debe tomar el médico frente a esto de la incompatibilidad sanguínea? No se olviden que en la primera consulta
nosotros vamos a realizar una serie de exámenes a la paciente, ¿verdad? Entre ellas está el grupo sanguíneo y RH. Entonces, si la paciente es RH negativo, no inmunizada, entonces esta paciente con RH negativo, tenemos que preguntarle el esposo qué grupo sanguíneo y qué RH es. Si el esposo es RH positivo, entonces yo voy a hacerle un CUMS indirecto. ¿Qué es un CUMS indirecto? Es un examen de sangre que se saca a la mamá en búsqueda de anticuerpos. Y este CUMS indirecto solo se hace en pacientes con riesgo de sensibilización. Es decir, cuando la mujer es RH negativo y el papá es RH positivo. Si el papá es RH negativo y la esposa o la mujer embarazada es RH negativo, no hay ningún problema. Bien, si este CUMS indirecto, que sirve para detectar anticuerpos circulantes, es negativo, el resultado es negativo, no pasa nada. Voy a darle vacunas, que luego les voy a explicar cómo se da la vacuna anti-D. La vacuna que se llama la inmunoglobulina anti-D. Y si el CUMS indirecto sale positivo, voy a pedirle un CUMS directo. Este CUMS directo detecta anticuerpos en glóbulos rojos hemolysados. O sea, el CUMS directo es sacar sangre al feto a través del cordón umbilical. Yo les voy a dar un pantallazo así bien superficial de este tema, porque ustedes van a tener otro tema aparte con todos los detalles de esta patología, la incompatibilidad sanguínea. Pero aquí, en la acción del control prenatal, ustedes tienen que saber tomar acciones, tienen que saber tomar conductas. Si tienen una paciente RH negativo, entonces ustedes preguntan, el esposo, ¿qué grupo y qué RH es? Si les dice RH positivo, ya ustedes pedirán el CUMS indirecto. Si este CUMS es indirecto, es negativo, entonces hay que programar el esquema de vacuna con la inmunoglobulina anti-D. ¿Ok? Ahora, si sale positivo el CUMS indirecto, ustedes directamente refieren a un tercer nivel. En el tercer nivel ya se solicita el CUMS directo. Hasta ahí ustedes tienen que, pues, manejar. Bien. Entonces, cuando el CUMS es indirecto, negativo, y el esposo es RH positivo, entonces la primera vacuna se coloca en el primer trimestre. En el primer trimestre, o sea, antes de las 12 semanas. Y la segunda dosis se va a colocar a las 28 semanas. Y si la primera vacuna anti-D coloco 13 a 20 semanas, la segunda dosis voy a colocar a las 34 semanas. Y si la primera vacuna coloco a las 28 semanas, la segunda vacuna voy a colocar las primeras 72 horas postparto. Lo que nosotros usamos en nuestro medio es, lo que más practicamos es de las 28 semanas. Entonces, si nuestra paciente es RH negativo y el esposo es RH positivo y tiene un CUMS indirecto negativo, entonces a las 28 semanas nosotros colocamos nuestra vacuna anti-D. Y la segunda dosis la vamos a colocar cuando ya tenga el bebé a las primeras 72 horas postparto. Ese es el esquema que estamos practicando y el esquema más utilizado en estas pacientes con RH negativos no sensibilizados. ¿Ok?
Ahora, muchas veces puede ocurrir de que las pacientes no acuden a esas edades gestacionales y vamos a aplicar la primera dosis a las 21 o 27 semanas. Y si fuera así, se debe aplicar una segunda dosis 13 semanas después. Ya uno va a ir calculando, ¿no? A qué edad gestacional le corresponde la segunda vacuna. O sea que la paciente RH negativo no sensibilizado debe utilizar dos dosis. La primera dosis, 28 semanas, y la segunda dosis en las primeras 72 horas después del parto. Bien, el riesgo de la inmunización al factor RH durante o inmediatamente del primer embarazo es de aproximadamente de 1.5%. La inmunización, o sea, con la vacuna anti-D, protege el 96% con un CUMS indirecto negativo. Es alto la protección. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en estas pacientes con RH negativo y estar atentos y programarle para dar la vacuna anti-D en las edades gestacionales correspondientes. Por si acaso, estas vacunas cubren el SUS. Ya cubre completamente las vacunas. Por otro lado, también durante el control prenatal, nosotros tenemos que hacer tamizaje de otras patologías, como la diabetes gestacional, pregestacional, ¿no? ¿Y cómo se hace el tamizaje? Pues sabemos que debemos pedir la glucosa en ayunas o glucosa al azar, mejor si es antes de las 13 semanas. Por eso, el primer control prenatal debe ser antes de las 12 semanas. Y si el laboratorio sale una glucosa mayor a 200 o mayor a 126 miligramos, esto está alto. Entonces nosotros ya tenemos que referir a un tercer nivel para hacer su seguimiento correspondiente. También tenemos que detectar las hipertensiones gestacionales, la preeclampsia, las infecciones urinarias, para poder derivar oportunamente a un tercer nivel. Por otro lado, también tenemos que hacer tamizaje del VIH. Siempre pedir la prueba de VIH en la primera consulta, porque esta enfermedad, esta patología va asociado en un alto porcentaje con parto prematuro o pretérmino y bajo peso al nacimiento. Y también son pacientes que van a ser con mayor frecuencia preeclampsia. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas preventivas, ¿verdad? Hablarles a estas pacientes de los factores de riesgo, ¿no? Evitar los contactos con fluidos con personas de VIH, trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros tomamos las medidas preventivas en estas pacientes embarazadas con VIH, la posibilidad de transmisión perinatal, sin tomar en cuenta las prevenciones, la transmisión perinatal es alto. Es de un 25 a 45% que pueden nacer los bebés con VIH. También ustedes van a tener un capítulo aparte de VIH y embarazo. Entonces ahí van a tocar con mucho más detalle. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer como médicos en el primer control prenatal? 1. Confeccionar una historia clínica completa. 2. Solicitar exámenes de laboratorio, dando a conocer todos los factores de riesgo, educar a la paciente, hablarle de un embarazo saludable, realizar el examen físico completo de la paciente. Hay que pesar,
Hay que calcular el índice de masa corporal cada mes, cada control prenatal, con la cual nosotros vamos a poder determinar la ganancia de peso recomendada. Bien, aquí les traje un cuadro donde ustedes van a ver qué importancia o qué exámenes de laboratorio se debe pedir en el primer control prenatal. Ya les he mencionado que es hemograma, urocultivo, grupo sanguíneo, glicemia, ecografía, Doppler, citología, hacer un Papa Nicolau. Algo que ustedes tienen que saber es, entre las 11 y 14 semanas, o sea, exactas, chicos, 11 y 14 semanas, se debe pedir una ecografía. ¿Para qué? Para poder detectar precozmente si el feto es portador del síndrome de Down o trisomía 21. Ese es el periodo. 11-14. No antes de las 11, no después de las 14. Tiene que ser en ese periodo exacto hacer la solicitud o que la paciente se haga el examen ecográfico para poder detectar el síndrome de Down o trisomía 21. También en esta edad gestacional se pide Doppler de las arterias uterinas. ¿Para qué? Para poder detectar si esa paciente en algún momento del embarazo va a poder desarrollar preeclampsia. Bien, y cuando la paciente está entre las 22 y 24 semanas, también vamos a pedir una ecografía morfológica en el segundo trimestre. ¿Para qué? Para poder evaluar la anatomía fetal y poder detectar malformaciones congénitas. Si nosotros queremos detectar alguna malformación cardíaca o alguna otra malformación en otro sistema o en otro órgano, es esta la edad gestacional, 22-24 semanas. No antes ni después. Eso es muy importante. Y también en estas edades gestacionales podemos pedir una ecografía para medir la longitud del cuello uterino, la longitud cervical. ¿Para qué? Para poder detectar si estas pacientes en algún momento del desarrollo del embarazo van a presentar un riesgo de amenaza de parto pretérmino. El cuello uterino normal mide mayor a 25 milímetros. Si este cuello mide menos de 25, ya estaríamos en un riesgo mayor para que la mujer en algún momento del embarazo puede desarrollar una amenaza de parto pretérmino o un parto a pretérmino. Y si es así, pues nosotros tenemos que prevenir, ¿no?, de que ese bebé nazca antes de tiempo. Entonces vamos a usar la progesterona en estas pacientes para poder reducir el riesgo de parto pretérmino. Y con este uso de esta hormona, pues se reduce el parto pretérmino en un 44%. Ahora, si las pacientes no se hicieron ecografía Doppler entre las 11 y 14 semanas para poder predecir el riesgo de preeclampsia, pues también podemos pedir en esta edad gestacional, entre las 22 y 24 semanas. Cuando la mujer se encuentra embarazada, 26, 28 semanas, pues vamos a pedir la glicemia. No vamos a hacer el tamizaje de la diabetes. Vamos a pedir el CUMS indirecto, ¿no? Hemos dicho que a las 28 semanas se coloca la primera dosis de la vacuna anti-D. Entonces, en esta edad gestacional vamos a solicitar el CUMS indirecto. Y vamos a ver la posibilidad de que esta mujer se coloque la inmunoglobulina anti-D si ella es RH negativo y el esposo es RH positivo. Pero si ella es RH negativo y el esposo es RH negativo, no hay necesidad de usar la vacuna anti-D.
Cuando la mujer se encuentra entre las 32 y 38 semanas, pedimos la última ecografía, ¿no? ¿Para qué? Para ver el crecimiento del bebé, la presentación y la ubicación de la placenta. Y también en estas edades gestacionales vamos a repetir los exámenes complementarios de laboratorio. Y entre las 32 semanas vamos a hacer un cultivo para el estreptococo beta hemolítico. Porque no olvidemos que este estreptococo beta hemolítico es el causante de las amenazas del parto pretérmino o la ruptura prematura de membranas. Entonces, en esta edad se debe hacer un cultivo para detectar y recibir el tratamiento correspondiente. Entonces, como verán ustedes, en cada trimestre el médico tiene que tomar acciones. Y han visto también que la ecografía se hace en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Cada uno con los objetivos respectivos. Aquí les traje un cuadro cronológico de todas las actividades que uno debe realizar en el control prenatal. Entonces acá ustedes van a revisar ya qué actividades se hace antes de las 20 semanas, entre las 22, 24 semanas, 27, 29, 33, 35, 38, 40. ¿Ya? Entonces, a través de estos controles prenatales, pues nosotros vamos a detectar patologías o prevenir enfermedades en las mujeres embarazadas. Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de embarazo? La mujer acude a nuestra consulta y nos dice, mire doctora, tengo retraso menstrual. No me llega la regla hace un mes. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es embarazo, ¿verdad? Siempre y cuando la mujer es activa sexualmente. Porque si no es activa sexualmente y tiene retraso de 1 o 2 meses, entonces es una amenorrea secundaria que hay que investigar, que podría tratarse de ovario poliquístico, de alguna otra patología. Pero si es una mujer que es activa sexualmente y tiene retraso, lo primero que se nos tiene que venir a la mente o lo primero que tenemos que descartar es embarazo. Y para ello, ¿qué debo hacer? Tengo que pedir una prueba de embarazo, ¿verdad? La prueba de embarazo es aquella en la cual vamos a detectar la hormona gonadotrofina coriónica. Podemos hacer en orina y podemos hacer en sangre. En orina es positivo cuando la mujer está cursando ya un embarazo de 4 a 5 semanas. Si la mujer está cursando 1 semana de embarazo, 2 semanas de embarazo o 3 semanas de embarazo, no vamos a detectar en la orina. Pero si nosotros pedimos en sangre, sí vamos a poder detectar el embarazo a la 3ª semana de retraso menstrual. Entonces eso también quiero que tengan claro. Bien, o bien también vamos a pedir una ecografía, ¿verdad? Pedimos el test de embarazo y pedimos una ecografía. ¿Ya? Entonces, en la ecografía lo que vamos a ver es un saco gestacional. Y este saco gestacional, chicos, se ve en la ecografía cuando la hormona gonadotrofina coriónica beta es mayor a 1500. Entonces, ahí vamos a ver el saco gestacional dentro de la cavidad del útero. Ahora, si nosotros en la ecografía no vemos el saco gestacional, la paciente nos trae un test de embarazo positivo, ya sea en orina o en sangre, y le pedimos una ecografía. Y en la ecografía no vemos saco gestacional en la cavidad uterina, dentro del útero. Pero sí tenemos un test de embarazo positivo. Y como no hay saco en la cavidad del útero, pues nosotros tenemos que pensar o descartar de que puede tratarse de un embarazo ectópico.
¿Y qué es un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico es aquel embarazo que está fuera de la cavidad del útero. Puede estar en la trompa, puede estar en el cuello del útero, puede estar en el abdomen o puede estar en el ovario. Eso es un embarazo ectópico. Y ese embarazo pues no va a llegar a término. Ese embarazo va a empezar a romperse. Si está en la trompa, se rompe la trompa y va a haber un hemoperitoneo y un abdomen agudo. Y la paciente se va a morir. Entonces nosotros cuando detectamos de que no hay el saco gestacional en la ecografía, tenemos que descartar un embarazo ectópico. Y si es un embarazo ectópico, pues tenemos que ofrecer el tratamiento en cirugía o un tratamiento conservador. También ustedes van a tener una clase individual o una clase aparte sobre el embarazo ectópico, ¿no? Acá simplemente les voy a dar un pantallazo de lo que significa el embarazo ectópico, pero el detalle lo van a llevar en su clase teórica correspondiente. El saco vitelino se ve con un saco gestacional mayor de 6,7 milímetros o con una gonadotrofina coriónica mayor a 5.800. El latido cardíaco del feto puede verse con un saco gestacional mayor a 14 milímetros o con una gonadotrofina coriónica mayor a 24.000. ¿Qué pasa cuando el latido cardíaco no observamos? O sea, tenemos el saco gestacional y no hay embrión, solamente el saco. Pues a eso se llama huevo anembrionado. Entonces eso significa que es una alteración, es una malformación. Entonces ese embarazo no puede seguir adelante. Entonces tenemos que proceder al aborto. Porque ese embarazo no es inviable, ¿no? Entonces va a presentar la paciente hemorragias, dolor. Entonces ese es un embarazo anormal, porque no hay latidos, no hay embrión. Entonces es un huevo anembrionado. También ustedes tienen que saber interpretar las ecografías. Por eso les traje esto de las ecografías de un modo más macro, para que ustedes puedan interpretar y saber qué conducta van a tomar o referir a un segundo o tercer nivel. Bien, ahora vamos a hablar sobre el cálculo de la fecha probable de parto. ¿Cómo calculamos la fecha probable de parto? Hay 3 reglas: la regla de Pinat, la regla de Wolf y la regla de Nageli. Las 3 son parecidas. La que más usamos nosotros es la regla de Nageli. ¿En qué consiste? Me imagino que ya todos ustedes saben calcular la fecha probable de parto. Ya en sus clases prácticas y en la teoría ya han debido llevar el tema y ya lo saben. La regla de Nageli consiste que al primer día de la última menstruación se le agrega 7 días y se retrocede 3 meses. Entonces, esto se debe sacar para dar a conocer a la paciente la fecha probable de parto. Bien, también nosotros podemos sacar la edad gestacional por la altura uterina. Miren ustedes cómo se mide la altura uterina. Siempre tenemos una cinta métrica y se mide de la sínfisis del pubis al fondo uterino. Y nosotros podemos sacar la edad gestacional en semanas por la altura uterina. No es tan confiable, pero sí tenemos que saber teóricamente que sí podemos sacar la edad gestacional. Aquí les traje por semanas y centímetros, ¿no? Si mi paciente mide una altura uterina de 12 o 17 centímetros, pues la paciente estaría cursando 16 semanas. Si es de 15, 20 semanas. Y así sucesivamente. Bien,
También nosotros podemos calcular la edad gestacional en base a la altura uterina, tomando en cuenta la regla de McDonald. ¿Cómo se usa esta regla? Se anota la altura uterina por 8 y el resultado se divide entre 7. Y de esa manera se saca la edad gestacional. Por ejemplo, esta paciente, en el ejemplo, la paciente tiene una altura uterina de 22 y multiplico por una constante que es 8. Me da 176. Y voy a dividir entre 7 y me da 25.1 semanas. También podemos sacar a través de la altura uterina utilizando la regla de McDonald. Por otro lado, también podemos calcular a través de una regla el peso fetal en base a la altura uterina, utilizando la regla de Johnson, que consiste altura uterina restando por una constante, K. La constante es K, que puede ser 11 o que puede ser 12. ¿Y cuando utilizamos 12? Cuando la presentación no encaja. Y cuando la presentación está encajada, utilizamos 11. Entonces, la altura uterina de esta paciente es 33. Y la constante K es 12, porque la presentación no está encajada. Entonces pongo menos 12 y sale 21. Y este 21 multiplico por esta constante de 155. Y sale un peso aproximado de 3.255 gramos más menos 200 gramos. ¿Ok? Entonces, esta es la regla de Johnson, que tienen que saberlo constante, que lo tienen que saber de memoria, o bien tener una ayuda a memoria, ¿no? Para poder sacar, en caso de que uno requiera, y poder estimar el peso fetal. Bien. Por otro lado, también en el control prenatal, en cada control prenatal debemos hacer las maniobras de Leopold. Me imagino que ya lo saben hacer y ya lo conocen. La primera maniobra es para evaluar la altura del fondo uterino. Como ven en la gráfica, se hace de esa manera. La segunda maniobra evalúa la posición fetal. La tercera maniobra evalúa la presentación fetal. Y la cuarta maniobra evalúa el grado de encajamiento. Estas maniobras de Leopold, chicos, se hacen en todas las pacientes embarazadas antes de tomar los latidos cardíacos fetales, antes de hacer el tacto. Porque nosotros con estas maniobras de Leopold vamos a poder determinar, inclusive con la altura uterina, vamos a poder diagnosticar y vamos a saber dónde tenemos que buscar, dónde tenemos que escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Y no estar embadurnando con gel todo el abdomen de la paciente, usando el ecozón y buscando dónde está el corazón fetal. Entonces, principalmente la segunda maniobra, la posición fetal, sirve para eso, para poder detectar el punto donde vamos a encontrar la frecuencia cardíaca fetal, que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior y en el tercio medio. Aparte de eso, también el control prenatal, dependiendo del riesgo, de los factores de riesgo de la mujer embarazada, podemos hacer un registro cardiotocográfico. Hay dos tipos, el registro sin estrés y el registro con estrés. El registro sin estrés es el registro basal no estresante, que se puede hacer entre las 28 y 32 semanas, ¿ya? Y que evalúa el estado fetal y la prueba de estrés lo propio. Ustedes cuando van a rotar la práctica, pues van a conocer este cardiotocógrafo, ¿no? Es como se ve acá en la foto. Entonces, en la evaluación clínica vamos a evaluar la edad gestacional. La edad gestacional vamos a sacar con la regla de Nageli, con las ecografías, con la fecha de la última regla y con la altura uterina.
Entonces, vamos a sacar la edad gestacional. Y vamos a hacer el tamizaje, ¿no? Vamos a pesquisar precozmente, diagnosticar una preeclampsia. Vamos a pedir ecografías para poder sospechar alguna malformación cardíaca en el feto. Entonces, esa es la evaluación clínica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de la condición fetal? Vamos a escuchar los latidos cardíacos fetales. Lo normal va de 120 a 110. Algunos libros dicen de 110 a 160. Movimientos fetales, 10 movimientos fetales por 2 horas. Cada hora son 5. Vamos a ver el tamaño uterino. La estimación clínica del peso fetal. Podemos usar la regla que hemos aprendido. Y la estimación clínica del volumen del líquido amniótico. Entonces, en resumen, el bienestar fetal, para poder valorar, es a través de movimientos fetales, frecuencia cardíaca fetal, ecografía, signos de alarma durante el embarazo y pruebas de bienestar fetal. O sea, la prueba de estrés, no estrés y el monitoreo fetal de los movimientos fetales. La prueba sin estrés, realizar en pacientes. O sea, este registro cardiotocográfico, que se hace el registro basal no estresante o el registro de estrés, no vamos a hacer pues en todas las pacientes, chicos. No en todas las pacientes embarazadas. Las tenemos que individualizar. Solo se hace en pacientes con alto riesgo después de las 32 semanas. Y la condición es que la paciente, para que se someta a esta prueba, debe estar con la vejiga vacía, posición semisentada, con inclinación de 30 grados o en posición lateral izquierda y ausencia de actividad uterina. Y esta prueba debe ser durante 20 minutos. Y si esta prueba sale alterado, hay que complementar con Doppler y perfil biofísico. La ecografía Doppler ya sabemos que debemos pedir en el primer trimestre o en el segundo trimestre para poder pesquisar la preeclampsia. Entonces, estos son los registros, ¿no? Del registro basal no estresante. Estos se los traje para que ustedes vean. Igual van a tener una clase específicamente de cómo interpretar y qué características tienen el registro basal no estresante, el registro estresante. ¿Ok? Se los traje para que puedan ustedes conocerlo. Porque si me voy a dedicar a explicar, nos va a faltar tiempo. Bien, entonces haciendo un resumen acá. En el primer trimestre, en la ecografía debemos hacer entre las 11 y 14 semanas, o sea, 11, 13 más 6 semanas. ¿Para qué? Para poder detectar el síndrome de Down. También debemos pedir una ecodoppler de las arterias uterinas para poder detectar precozmente si esa paciente o no va a ser una preeclampsia. El segundo trimestre, ya que va de las 18 22 semanas. Está entre las 22 y 24 semanas, ¿ya? Algunos libros dicen 18, pero está entre las 22 y 24 semanas, donde vamos a pedir una ecografía para ver la parte morfológica, para ver si hay malformaciones cardíacas, algunas otras macrosomopatías, ¿no? Que esto pues se va a detectar en un 50-80%. Bien, ustedes tienen que saber cuáles son los criterios de referencia. ¿Cuándo ustedes tienen que referir a un segundo nivel o tercer nivel? Dependiendo del trimestre en que se encuentra la paciente embarazada. Si yo tengo una paciente embarazada en el primer trimestre y esta paciente tiene comorbilidades previas a la gestación, por ejemplo, es una diabética, es una hipertensa arterial crónica, es una paciente con hipotiroidismo, o ha tenido antecedentes de un embarazo gemelar, o un embarazo ectópico, o un embarazo molar, ¿no? O ha tenido BDRLs positivos, o VIH positivo, o ha tenido abortos frecuentes, ¿no? O ha tenido malformaciones en sus embarazos anteriores, qué sé yo, las tienen que referir a un tercer nivel. O ustedes están detectando un VIH positivo, o un COMS indirecto positivo, o en la ecografía que han pedido, han visto malformaciones cardíacas, por favor, refieran a un tercer nivel. No la tengan a las pacientes. Ustedes detectan comorbilidades en el primer trimestre, por favor, hagan la referencia oportuna. Si en el segundo trimestre ustedes diagnostican amenaza de parto pretérmino,
alteraciones de la glucosa, diagnóstico de proteinuria, malformación fetal, igual refieran a un tercer nivel. Si en el tercer trimestre del embarazo hay hay alteraciones en la presentación fetal, es pélvica o es transversa, o hay hemorragias, hay preeclampsia sospecha, oligoamnios, polidramios, refieran a un tercer nivel, oportunamente. Vacunas. También es muy importante hablar de las vacunas a las mujeres embarazadas. Ustedes saben que las vacunas recomendadas es el toxoide tetánico, la influenza, la hepatitis, y está contraindicada la varicela, la poliomielitis, la rubiola, la fiebre amarilla y la triple viral. Aquí les traje un cuadrito ya de las vacunas. Cuando se da la primera dosis, por ejemplo, del tétanos a partir de la semana 20, la segunda dosis cuando corresponde, la hepatitis, la influenza, solamente se puede dar una sola dosis a partir de la semana 20. ¿Ok? Entonces acá les traigo un cuadrito para que ustedes puedan repasar, porque ustedes ya esto sobre vacunas han llevado. Este es el carnet perinatal. Este carnet perinatal ustedes lo deben, o todos, no solamente ustedes, todo el personal de salud que está haciendo el control prenatal a las pacientes embarazadas tiene la obligación de llenar este carnet prenatal o perinatal. Me imagino que ya tuvieron la clase, cómo se llena, qué significan los cuadritos amarillos, son factores de riesgo, y también van a tener una clase específico de este llenado del carnet perinatal. Consultas sucesivas. En toda consulta prenatal, la paciente debe tener los signos vitales. El peso, altura uterina, maniobras de Leopold, que se hace a partir de las 22 semanas, el índice de masa corporal. Estos 4 datos, chicos, ustedes tienen que hacer en todos los controles prenatales. Y las actividades a realizar en todo control prenatal: diagnosticar la edad gestacional, identificar factores de riesgo, diagnosticar condición fetal, diagnosticar condición materna y educar a la madre. Dentro de la educación, ustedes saben que está pues informarles sobre el parto. ¿Cómo es el parto? ¿Cómo tiene que comportarse la paciente? ¿Cómo son las contracciones? ¿Qué pasa cuando hay pérdida de líquido amniótico en la paciente? Tiene que acudir inmediatamente al hospital. Prepararla a la paciente en forma psicológica y profilácticamente, ¿no? Hay que darle un apoyo emocional, físico y todos los cuidados necesarios. Y educar también a la paciente sobre los datos de alarma. La paciente tiene que saber cuando hay un dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, visión borrosa, pérdida de líquido, sangrado, hinchazón. Cuando hay disminución de movimientos fetales o el bebé no se mueve, cuando hay dificultad para respirar, molestias al orinar, cuando convulsiona, cuando hay fiebre, cuando hay aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, la paciente tiene que acudir a un centro de emergencia. No puede estar pues con la pérdida de líquido una semana. Apenas ella siente que pierde líquido o sangre, debe acudir inmediatamente. Pero eso depende de nosotros, porque tenemos que educar a la paciente, porque la paciente no sabe. Una paciente del campo, mujer embarazada, dirá, es normal, se me va a pasar. ¿Lo ve? Entonces nosotros como médicos decir, usted si tiene sangrado, si tiene esto, por favor acuda inmediatamente, porque se va a morir usted y se va a morir su bebé. Por lo menos hay que poner un poco de miedo a la paciente. Promoción de la lactancia materna. Durante el control prenatal también no nos olvidemos de promocionar la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, ya que es muy importante para el crecimiento del bebé. Bien, como conclusiones, el enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Nosotros en el control prenatal, chicos, tenemos que identificar los factores de riesgo. Si identificamos oportunamente y referimos oportunamente al especialista, al ginecólogo obstétrico como médico general, pues esta paciente va a tener un embarazo exitoso y un parto exitoso y un bebé saludable. Fíjense este porcentaje, entre 15 al 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo. Y en esto se presenta hasta un 60% de mortalidad y morbilidad materna perinatal.
El control prenatal es importante para mejorar la salud materna y perinatal. Entonces, es de suma importancia educar a las gestantes sobre los signos de alarma que les he mencionado. Y además, debemos tener un registro adecuado de toda la información que nos proporciona la paciente. La mayoría de las causas de muerte materna, chicos, es prevenible. Las pacientes se mueren por sangrado, por la presión alta, preeclampsia y por sepsis. Y esas patologías son prevenibles. Hemos visto que en el control prenatal, pidiendo una ecografía, pidiendo un Doppler, pidiendo un examen, podemos prevenir. Podemos evitar de que esa preeclampsia se complique, que llegue a la eclampsia, que llegue al síndrome de Hebb. Entonces, la participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. Entonces, nosotros, como personal de salud, médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, porteros que están trabajando en los primeros niveles, pues tenemos que estar preparados y darnos tiempo para educar a esa gente que nos necesita. Solamente con la educación vamos a poder mejorar la salud de nuestro país, la salud de nuestras mujeres y vamos a poder disminuir la mortalidad materna. Entonces yo termino con eso, chicos. Espero que con este tema de control prenatal, que es el tema importante, como médicos generales, tener el conocimiento necesario, cuándo debemos pedir los exámenes, en qué edades gestacionales y darle la importancia, chicos, de educar a nuestras pacientes. Bien, entonces yo he terminado la presentación del tema. Espero que haya sido agrado para todos ustedes en sus conocimientos. Dejaré de compartir un poquitito. ¿Alguna pregunta, algo, chicos? Doctora, Dígame, eh, no estoy viendo acá. ¿por qué no se Dígame, recomienda Jess. por qué no se recomienda dar vitamina C, D y A? Porque se ha visto malformaciones en el bebé, como labio leporino, ¿no? Se ha visto, la literatura indica, bueno, yo en mi experiencia no he visto, pero en la revisión de la literatura he visto que en lo posible evitar, ¿no? Dosis exageradas en esas vitaminas. No sé si está satisfecha la respuesta a tu pregunta. Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estoy buscando esto, cómo salir de esto. Está un poquito. A ver, déjenme ver. Uy, ya, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no estaríamos terminando. Bien, chicos, entonces estaríamos terminando la clase. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora.
Hasta luego. Gracias.